¿Les gusta la música tropical? Hoy les presentamos a Dani Herrera, destacado músico profesional, quien ha formado parte de grandes orquestas del país como es Bata Ola y Don Medardo y sus Players. Dani nos cuenta cómo incursionó en este mundo y amor por la música. A continuación. Bueno, mi referente ha sido y será siempre mi padre, pues él fue el que me inculcó en mis inicios como músico. Pues yo empecé desde muy pequeño, cuando yo salí de la ciudad de Riobamba, de Guano exactamente, cuando tenía unos 8 o 9 años más o menos, salí a la ciudad de Quito, entonces ahí mi padre pues me inculcó en este campo bonito que es la música. Inicié mis estudios como trompetista en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, donde pues bueno, permanecí durante mucho tiempo y ahí pude formarme como profesional. Yo lo llevo, digamos, con mucho cariño, más que todo con respeto por toda la enseñanza que él me supo inculcar en su momento, ¿no? Como, bueno, en los pueblitos siempre es tradicional las bandas de pueblo, mi abuelito tenía una banda de pueblo, entonces yo recuerdo que de pequeño él me llevaba a las presentaciones, no sé, tocando los platillos, entonces desde ahí como que nace esta afición por aprender algún instrumento. Pero bueno, mientras esté en mis manos, yo, como digo, lo llevaré con mucho cariño y respeto ese legado de mi abuelito. Bueno, por ese lado yo creo que sí es un poco triste, ¿no? En el pensar que no vendrán más, de mi generación hablando, ¿no? No vendrán más primos que sigan con este bonito arte que es la música, pero me siento un poco conforme o tranquilo porque en nuestra ciudad, Guano, existe mucho talento como hablando musicalmente, mucho talento igual que ha salido fuera de la ciudad y hoy por hoy triunfan en lo que es en la capital o en distintas ciudades del Ecuador, hasta internacionalmente. Entonces, por ese lado es como que el legado de música, hablando de nuestra ciudad, en este caso de Guano, eh, permanecerá y puede prevalecer durante mucho tiempo más. Pues bien, como pude manifestar en un principio, mi fuerte es la trompeta, que yo inicié aproximadamente cuando tenía unos 11 años en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil, como lo había dicho. Entonces fue y será mi instrumento principal, hablándolo así, ¿no? Es decir, que tuve mi momento de estudio, de preparación, etcétera, y conocimiento sobre la trompeta. Pero en el transcurso de mi vida, digamos, se presentaron muchas oportunidades en las que tenía que, no sé, hablando en este caso del trombón, se me presentó esa oportunidad. Recuerdo que mi padre trajo un trombón viejito, hablándolo así, a la casa. Y bueno, pues ahí empezó mi curiosidad en ver si me sonaba o no. Pues y lo empecé a manipular y bueno, pues desde ahí vi que y sentí que digo, bueno, tal vez puedo también aprender otro instrumento, pero siendo como quien dice, me llevo algo muy importante que me decía mi papá, si haces algo, hazlo bien. Entonces no quería yo coger como que algo novedoso, cogerlo por un momento y decir, bueno, ahí queda. Pues no, yo lo tomé muy en serio y como dije, me llevo algo muy importante de él, de mi padre, que si es que hago algo, lo hago bien. En este caso de los instrumentos, como que si quiero estudiar el trombón, pues lo estudio como tiene que ser. Claro, pues bueno, recuerdo que mi primera presentación fue con la Orquesta Sinfónica Infantil, aproximadamente cuando tenía unos 12 años, más o menos, 12, 13 años. Entonces, obviamente fue una experiencia muy linda, ¿no? La cual la llevo grabada con mucho cariño desde ese momento hasta ahora porque ha sido como que el impulso y
y toda esa gana que me ha metido desde ese momento para seguir creciendo como músico. Mi primera presentación en el ámbito profesional, pues diría que a partir de los 19, 20 años en adelante es donde que yo me involucro en lo que es el género popular, hablando de orquestas, mariachis también. Entonces, a partir de ahí es donde que yo empiezo una nueva etapa en mi vida musical, hablando de estilos, ¿no? En este caso yo inicié como con un estilo académico y me fui obviamente formando para después pasar y incursionar en el ámbito de la música tropical. Bueno, han sido muchos, pero creo que el que me ha marcado y me ha motivado a seguir adelante ha sido una vez que tuvimos la oportunidad de alternar en un escenario, recuerdo que fue en Guayaquil, cuando tocamos junto a Gilberto Santa Rosa. Entonces, bueno, fue una experiencia inolvidable poder compartir camerinos con un grande de la salsa, como fue Gilberto Santa Rosa. Entonces, yo creo que esa presentación fue una de las que me motivó a seguir creciendo en el ámbito popular. Pues son dos estilos que yo al momento de interpretarlos, los hago con mucho cariño y con mucha responsabilidad también, porque bueno, hablando de la música clásica, es como que algo que me cambió la vida, algo muy íntimo, que es un poco indescriptible de contarles. Pero, obviamente, hablando de la música popular, es como que es otro tipo de mensaje que se llega a la gente, ¿sí? Es otro tipo de mensaje hablando musicalmente, es decir, que tú tocas algo una canción, no sé, en este caso la cumbia, tocas una cumbia y ves como la gente te transmite esa energía al momento que bailan, etcétera. Entonces es como que yo los dos géneros o los dos estilos yo los llevo con mucho cariño y igual con mucha responsabilidad al momento que tengo que ejecutarlos. Pues yo cuando era pequeño ya escuchaba yo estas canciones de Don Medardo y sus players, entonces cuando empecé la música, obviamente como niño tenía mis sueños de, no sé, tal vez en un futuro ver si llegaba o no llegaba hasta a esta institución, ¿no? Pero bueno, fue pasando el tiempo y cosas de la vida, pues llegué a la orquesta por medio de Daniel. Daniel es hijo de Mauricio Luzuriaga, el cual yo tengo una relación muy sólida y estoy totalmente agradecido con ellos. Pues bueno, mediante de Daniel es que yo ingreso a la orquesta Don Medardo y sus Players en sus inicios, bueno, en mis inicios cuando todavía estaba de director Don Medardo, entonces yo más o menos tendría unos 20, sí, unos 20 años más o menos aproximadamente, cuando tuve la oportunidad de conocer a Don Medardo y sus Players, y bueno, fue una satisfacción y una alegría indescriptible el haber cumplido mi sueño y el haber llegado a esa orquesta. Entonces, pues bueno, digo, me atrevería a decir que es una responsabilidad. Más que musical, es como que hay que seguir con el legado que dejó Don Medardo en el sentido del estilo, del cómo tocar. Entonces es algo muy importante el decir que cada uno de nosotros dentro de la orquesta tenemos una responsabilidad musical pues muy grande, ¿no? Y exigencia a la vez también. Yo tuve la oportunidad de compartir escenario con Don Medardo. Fabián Fonseca bueno, es uno de los músicos que yo considero referentes hablando en la trompeta. Tuve la oportunidad de compartir, bueno, fue mi compañero en la Orquesta Filarmónica del Ecuador en su momento cuando pasé por ahí, cuando tuvimos la oportunidad de compartir. Entonces, yo, nada, pues nada, o sea, Fabián Fonseca es una de las personas o músicos trompetistas a las cuales yo respeto mucho como persona y como músico. Bueno, y básicamente yo lo que me quedo de todo, en toda institución que he estado, es el aprendizaje y el conocimiento que me han sabido brindar en su momento. Es decir, yo vivo totalmente agradecido por eso, porque
En base a eso, yo he forjado y he trabajado en mi camino como músico para seguir avanzando. Y obviamente un músico, especialmente instrumentista, nunca va a dejar de aprender. Exacto. Pues bueno, de esta etapa es algo muy satisfactorio decir que me he sentido en la situación de sentirme placentero, de compartir todos los conocimientos que yo he adquirido, es decir, compartir todo lo poco que sé con niños pequeños, con niños que están recién iniciando, formándose. Entonces, ese ha sido mi mayor satisfacción, podríamos decir, en el ámbito de la docencia, con los niños y con las personas, obviamente, ya más jóvenes, digamos. Entonces, esa ha sido mi satisfacción muy grande, el compartir lo que yo sé. Mientras haya las ganas y toda la voluntad de seguir aprendiendo y en este caso de seguir con el legado de mi abuelito, pues mucha suerte y como yo siempre le he dicho, ahí estaremos para ayudar en lo que se pueda, ¿no? Lógicamente, hablando musicalmente. Pues bueno, como bien es cierto y tenemos conocimiento de la situación que estamos pasando, obviamente afectó a todos los campos, ¿no? Pero en especial me atrevería a decir que el campo más afectado fue el de nosotros, a los músicos, ya que nuestras intervenciones o presentaciones son presenciales al diario, es decir, nosotros trabajamos los fines de semana que tenemos presentaciones aquí o allá, entonces mucha gente, al igual que yo, vivimos de esto, entonces nos hemos puesto en una posición muy crítica ya que no hemos tenido la oportunidad de producir, de tocar durante todo este tiempo. Entonces, es lamentable también ver casos y más que todo ver que no hay la ayuda necesaria de las instituciones estatales o del gobierno. Es por esto que muchos músicos y muchas orquestas se han puesto en la necesidad de cambiar de modalidad, no sé, de llegar a la gente de una distinta manera. Es por eso que se ha presentado la oportunidad de dar conciertos online, que es otro camino, otra manera de llegar a la gente y obviamente de poner alegría, de, bueno, de salir de lo común, etcétera. Y también es un ingreso, una ayuda para nosotros como músicos en este momento. Pues bueno, obviamente, ¿no? El hecho de que estemos pasando situaciones críticas no quiere decir que nos quedemos ahí. Pues bueno, en mi caso particular, yo me he visto en la necesidad y también en la oportunidad de dar clases online. Tengo la oportunidad de dar, de hecho, tengo algunos estudiantes particulares, obviamente yo no pertenezco a ninguna institución, doy clases particulares, tengo alumnos, doy clases de trompeta, doy clases de trombón, doy clases de teoría musical. Entonces es una nueva manera o nueva modalidad que yo me he visto y que todos nos hemos visto a ver para tratar de producir algo, para tratar de hacer algo como músicos. Y en este caso, el camino virtual ha sido la elección, ¿no? Pienso yo que todos estos dos conciertos que hemos tenido han sido muy fructíferos, hablando en el sentido de que todo ese esfuerzo que nosotros hacemos al momento que tocamos se ve reflejado en la alegría de la gente. Entonces eso es una satisfacción muy grande para nosotros, decir que los conciertos que hemos tenido han sido muy bien recibidos por parte de la fanaticada de la orquesta.
Bye.